Hola amigos, continuamos con las situaciones genéricas de campos eléctricos de distribuciones continuas y ahora veremos el disco uniformemente cargado. Las herramientas necesarias para realizar este problema las pueden ver en los videos que aparecen en este momento en mano derecha y dentro de las que pueden encontrar la construcción de campo eléctrico de distribuciones continuas y también algunas observaciones relacionadas al sistema de coordenadas cilíndricas. Y el problema nos dice, un disco de radio D reporta una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie. Calcule el campo eléctrico debido al disco en un punto que se encuentra a una distancia z de su centro a lo largo del eje central que es perpendicular al plano del disco. Entonces primeramente vamos a poner un sistema coordenado y vamos a ver algunas coordenadas que nos puedan ser útiles. Entonces por un tema de simetría y porque es más fácil de calcular, vamos a poner nuestro sistema coordenado tal que esté justo en el centro de nuestro disco. Y entonces tendríamos acá nuestro eje X, nuestro eje Y, y por conveniencia vamos a poner nuestro eje Z en la dirección hacia arriba. Y entonces la idea a trabajar, ya que tenemos aquí una distribución continua, es pensar que hay muchas cargas que están dispuestas aquí en nuestra superficie y cada una de ellas nos va a generar un campo eléctrico en el punto que nos interesa, que es el punto de acá arriba. Entonces, supongamos que esta carga que está aquí en verde, que le vamos a llamar dQ', entonces es una carga pequeña y nos va a generar un campo eléctrico en este punto, más o menos en esa dirección. Ese campo eléctrico es un campo eléctrico, por supuesto, infinitesimal que le vamos a poner en el punto R. Y como esta carga es pequeña, pareciera ser una carga puntual. De modo que la expresión para este campo eléctrico de la carga puntual sería algo así como la constante eléctrica por el elemento de carga y la contribución vectorial que hay desde la carga hacia el punto, que sería el vector R menos R' dividido la magnitud de este mismo vector al cubo. ¿Cuál es cada vector? Bueno, no nos olvidemos que el vector R representa el lugar donde nosotros queremos calcular el campo eléctrico, que en este caso, si nosotros vamos desde el origen hacia el punto, tendríamos algo así como, a ver, ese vector que es hacia arriba y ese sería R, y de modo tal que sería algo así como Z por K unitario. Así que nuestra primera parte sería esto, Z por K unitario. Y el vector que nos va a generar ese campo, bueno, sería este mismo vector que está acá. Sería algún punto arbitrario que representa este anillo. De modo que esto sería algo así como R' igual a un X' por Y unitario más Y' por J unitario. El planteamiento de esta situación es muy parecida a la situación del anillo uniformemente cargado, así que vamos a tomar un atajo en ese sentido. Vamos a definir inmediatamente la transformación de coordenadas que, debido a la simetría del problema, conviene trabajarlo con el sistema de coordenadas cilíndricas. De esta forma vamos a definir las coordenadas x' como algo así como ρ', coseno de un ángulo, y seno, ρ' seno del ángulo, y la coordenada z la vamos a dejar intacta, porque esto hace que nuestro vector R', que lo voy a poner en otro color, R' sería, si nosotros reemplazamos ρ' coseno de phi' por i unitario, más ρ' seno de phi' j unitario, si nosotros factorizamos, esto sería ρ' por la suma de estos vectores, coseno de phi más seno de phi. Y este vector es bien conocido en coordenadas cilíndricas o también en coordenadas polares porque este vector es ρ unitario que depende del ángulo. De esta forma, este vector, el x' por y unitario más y' por j unitario, se transforma en este vector que nos representa un vector que va desde el origen hasta el punto en donde está la carga, sería ese vector, y el ángulo es el que se mide desde el eje X hacia el eje Y. Y entonces, esto nos cambia algunas cosas porque cuando nosotros ponemos el vector R menos R', sería Z por K unitario menos R', que ahora lo escribimos así, como ρ' por ρ unitario que depende del ángulo. Y entonces, cuando nosotros calculamos la magnitud, bueno, si ustedes lo hacen en sus casas, se van a dar cuenta de que esto es z al cuadrado más la coordenada radial al cuadrado y todo esto tiene que estar bajo raíz o bien elevado a un medio. Lo vamos a dejar así entonces. Lo que nos queda por determinar es cuánto vale el elemento de carga y nosotros habíamos comentado que esto es un disco que está uniformemente cargado, de modo que
la carga que se distribuye en la superficie en algún punto va a ser lo mismo a que si lo hacemos en la totalidad de la superficie. Así que esto lo definimos como, primero, la densidad de carga por el elemento de superficie y la densidad de carga, entonces como acabamos de comentar, va a ser la carga dividido la superficie del disco, que eso es pi por el radio total de la circunferencia al cuadrado. Con eso ya tenemos entonces la densidad de carga y el elemento de superficie. Entonces, ya que estamos ocupando coordenadas cilíndricas, tenemos que darnos cuenta de que aquí lo que estamos generando en el fondo es un pequeño rectángulo que tiene que ver primero con cambiar la coordenada radial, que aquí la vamos a escribir en términos de ρ, y también con cambiar la coordenada angular. En el fondo, si nosotros estamos haciendo esto en el límite infinitesimal, lo que estamos haciendo básicamente es hacer un pequeño rectángulo cuyos lados son, por un lado, tendríamos lo que aumenta el radio, que recuerden que está asociado a la coordenada radial ρ, y la otra parte tiene que ver con el arco de circunferencia, que esto es ρ' de φ', que eso corresponde a justamente el arco de circunferencia que está por acá. De modo que el área que estamos representando acá es justamente ds' igual, como es un rectángulo, esto sería lado por lado, que es ρ' de φ' de ρ'. Y esto tiene que ver justamente con el jacobiano de la transformación. Si ustedes realizan esto en términos matemáticos, este término es el jacobiano de la transformación. Y entonces lo que vamos a hacer es transformar todo esto, que luego vamos a hacerlo en términos de las integrales, sumando todas las cargas, y ahí nos vamos a quedar con este elemento de superficie y usando estas nuevas coordenadas, ¿cierto? Y entonces si llevamos todos estos datos a la expresión del campo eléctrico y la carga puntual, tendríamos que el campo eléctrico de esta carga infinitesimal, entonces sería acá sigma por ρ' de φ' de ρ'. Tendríamos el vector r menos r', que lo vamos a reemplazar por este vector z por k unitario, menos ρ' por ρ de φ' unitario, ¿cierto? Dividido la magnitud de ese vector, que es z cuadrado más ρ' al cuadrado, pero esto tiene que estar elevado al cubo, así que si elevamos al cubo esto nos quedaría más o menos de esta forma. Y entonces, ya que este es el campo eléctrico de la carga infinitesimal que está acá, lo que debemos hacer es sumar el campo eléctrico de todas las contribuciones que hay acá, y entonces eso sería a través de la integral, que sería la suma continua en el fondo, de todos estos campos eléctricos que están por acá. Y entonces esto va a ser una integral doble de la expresión que tenemos aquí mismo. Sigma ρ' de φ' de ρ'. Y tendríamos acá el vector z por k unitario menos ρ', ρ unitario, dividido la magnitud de este mismo vector al cubo. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? No nos olvidemos acá, ahora sí. No nos olvidemos que para representar este disco, primero cambiamos un ángulo, que ese ángulo tiene que ir desde 0, recuerden que se mide en radianes, sería desde 0 hasta 2pi, que es para abordar la circunferencia completa pensando en un radio fijo. Y lo otro es que el radio lo estamos cambiando desde 0 hasta el radio r, que sería el radio de este disco. Así que nos quedaría más o menos esta expresión para los límites de integración, de modo que esto sería desde 0 hasta 2pi en la coordenada φ y desde 0 hasta r para la coordenada radial. Y bueno, si separamos esas integrales por las componentes, aquí tendríamos primero la integral que tiene que ver con el eje z. Aquí simplemente separé en la componente k y la componente radial, que esa tiene que ver con el plano x, y. Antes de hacer las integrales, debiéramos ver si existe algún tipo de simetría. Y bueno, es un caso bien especial este, bastante parecido a otros que hemos visto en otros videos, en donde, por ejemplo, debido a la simetría, debiéramos encontrarnos con que la contribución de dos puntos que están en un mismo eje generan campos eléctricos que en las direcciones que están en el plano se anulan, pero están en la misma dirección en el eje z, de modo que debiéramos encontrar que la integral en esta parte que tiene que ver con el plano x, y se anulan, mientras que la que está acá es la que debe sobrevivir, que es la que está en el eje z.
Entonces comencemos con el cálculo de las integrales. Voy a empezar con esta por simplicidad. Entonces esa va a ser la integral número 1 y esta va a ser la integral número 2. Entonces vamos a comenzar con esta integral y lo que vamos a hacer primeramente es separar las variables. Primero las constantes de integración, que aquí tenemos la constante eléctrica, sigma, y vamos a tener entonces la integral radial, que sería desde 0 hasta r, de ρ' cuadrado de ρ', acá dividido z cuadrado más ρ' cuadrado, elevado a 3 medios, y esto nos va a quedar por la integral desde 0 hasta 2pi del vector, que sería ρ de phi unitario de phi prima, que es la única parte en donde hay dependencia en la parte angular. ¿Por qué conviene hacer esto? Básicamente porque esta parte tiene la parte vectorial, digamos, y entonces es aquí donde nosotros debiéramos darnos cuenta que esto se hace cero. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente vemos que la integral de 0 hasta 2pi del vector, y el vector nosotros habíamos dicho que lo definimos como coseno de phi por i unitario más seno de phi por j unitario. De modo que si lo reemplazamos acá, tendríamos la integral de coseno de phi prima por i unitario más seno de phi prima. Seno de phi prima, ahí sí. J unitario de phi prima. Y si hacemos la integral de coseno es seno simplemente. Seno de phi prima evaluado entre 0 y 2pi. Esto con la parte i unitario más la integral de seno, que es menos coseno, así que nos quedaría menos coseno de phi prima evaluada entre 0 y 2pi, y esto acompaña el vector j unitario. Ahora, seno se hace 0 justamente en estos dos límites de integración, y de hecho la función coseno se hace 1 en estos dos límites de integración, de modo que cuando evalúan esto es directamente 0, así que la integral que vemos acá es un 0 vector, ¿cierto? Por ij. Y entonces con esto mostramos que la integral número 1 es igual a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo con la integral número 2. Y entonces vamos a hacer un pequeño arreglo acá. Vamos a hacer la integral de 0 hasta r. Vamos a considerar la integración en la parte radial. Y luego vamos a dejar entonces todos los otros términos, donde tendríamos acá la constante eléctrica por sigma, z, k unitario, ρ unitario. Tendríamos acá z cuadrado más ρ' cuadrado elevado a 3 medios por la integral entonces entre 0 y 2pi en la parte angular. Y esto es simplemente 2pi, ¿cierto? La integral en esto, y nos quedaría 2pi por la constante eléctrica por sigma z ρ' entre z cuadrado más ρ' cuadrado elevado a 3 medios y por el vector k unitario. Ahora ustedes se preguntarán por qué hicimos esto. Si se dan cuenta, y si revisan uno de los videos anteriores, se pueden dar cuenta que este resultado es exactamente igual al cálculo del campo eléctrico generado por un anillo, pero cuyo radio es ρ'. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo, aquí tenemos el campo eléctrico de un anillo de radio ρ. Vamos a dibujarlo acá. Esto sería un anillo de radio ρ. Y ese radio lo vamos a ir cambiando desde 0 hasta r. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es ir rellenando con muchos anillos de distintos radios que van desde 0 hasta r, y con eso estamos completando el disco. Y si sacamos entonces los términos constantes, nos quedarían acá 2pi, constante eléctrica, sigma, z, y la integral entonces nos quedaría desde 0 hasta r de todo lo que sobra acá, que sería ρ' entre z cuadrado más ρ' al cuadrado elevado a 3 medios, y que no se me olvide el vector k unitario, que este tiene que ir por acá. El valor de esta integral es conocido, de hecho lo vamos a escribir acá. Y entonces, como tenemos el valor de esta integral, simplemente vamos a hacer el cambio. Haríamos el cambio ρ' igual a x, z igual a para que se parezca a esta integral. Y entonces el resultado lo vamos a usar directamente. Y nos quedaría 2pi por la constante eléctrica por sigma por z k unitario. Y entonces tendríamos que evaluar la función menos x cuadrado, que esto sería ρ cuadrado
más z cuadrado bajo raíz, en los límites de integración que serían desde 0 hasta r. Y por lo tanto, nos da que la integral número 2 es, bueno, el valor de esto que sería 2pi, constante eléctrica, sigma, z, k unitario. Si nosotros evaluamos esto en r, vamos a dejarlo con el signo menos, así que sería ρ' evaluado en r, eso es r cuadrado más z cuadrado, bajo raíz, menos, esto evaluado en 0, pero con el signo nos va a quedar positivo, entonces nos quedaría con ρ evaluado en 0, y esto es z cuadrado bajo raíz, y eso es valor absoluto de z. Y entonces, volviendo a las integrales originales y reemplazando lo que encontramos recién, tendríamos que la integral número 1 nos dio 0, que era la componente en el plano xy, mientras que la integral número 2 encontramos que el valor era esto. Ahora vamos a detallar un poquito esta expresión. En primer lugar, entonces lo que vamos a hacer es tomar el factor z y llevarlo dentro de lo que está en paréntesis. Y acá encontramos entonces que sería z entre valor absoluto de z menos la raíz de lo que está acá y con el factor z arriba. No nos olvidemos que z entre valor absoluto de z es algo así como 1 para z positivo y menos 1 para z negativo. Cuando z es positivo, por supuesto que esto es positivo, y cuando z es negativo, todo esto es negativo. De modo que esto tiene la misma magnitud, y lo único que indica es el sentido del campo eléctrico, que suponiendo para z positivo, entonces el campo eléctrico nos va a dar un vector en k positivo, mientras que para z negativo sería un vector que iría hacia acá abajo, de modo que nos daría la componente negativa en el eje z. Ahora, por simplicidad, vamos a considerar z mayor a 0, que es lo que ustedes pueden encontrar en la literatura, y también vamos a reemplazar la constante eléctrica por lo que típicamente aparece en los libros, que es la constante eléctrica escrita en términos de la permeabilidad del vacío, que es 1 entre 4pi epsilon 0. Entonces este factor de 2pi constante eléctrica, que es 1 entre 4pi epsilon 0, por sigma k unitario por lo que está acá, entonces si consideramos z positivo sería z entre z, que es 1, menos, entonces, lo que tenemos acá, con z, y podemos simplificar, aquí nos queda un 2, y entonces lo que van a encontrar en la literatura es algo así, que el campo eléctrico para un disco uniformemente cargado por un punto sobre el plano sería algo así como sigma entre 2 epsilon 0 k unitario, que recuerden que nos representa el sentido, más 1 menos lo que tenemos acá, que sería z cuadrado y el factor z. Esto es para, no se olviden, para z mayor a 0. Aquí, para saber si este resultado está bien, tenemos dos situaciones con las que comparar. Una podría ser el caso del plano infinito, y otra cosa podría ser cuando vemos esta distribución de cargas muy lejos, que pensaríamos que es una carga puntual. Veamos la primera situación. Cuando pensamos que el disco es muy grande, o sea, cuando el radio tiende a infinito, entonces lo que deberíamos abordar es, en vez de ser un disco finito, debería ser un disco tan grande que es el plano totalmente cargado o uniformemente cargado, que es la situación que estamos abordando. Entonces, si tomamos el límite del campo eléctrico en esta situación, veríamos que esto es cuando R tiende a infinito, ¿cierto? Esto sería el límite de cuando R tiende a infinito de sigma entre 2 epsilon 0 k unitario por 1 menos R cuadrado más Z cuadrado entre Z. Y nos damos cuenta que cuando R tiende a infinito, este término tiende a 0 debido a que el denominador es muy grande. Así que lo único que sobrevive a esto sería sigma entre 2 epsilon 0 por K unitario, de modo que justamente tenemos el resultado del campo eléctrico generado por el plano infinito. Así que aquí tenemos una forma de chequear de que este resultado está bien. La otra forma de chequear que este resultado entonces está bien es pensar en que vemos esta carga o esta distribución de cargas muy lejos. O sea, eso se logra haciendo que Z sea mucho mayor que el radio de esta circunferencia.
¿Qué es lo que pasa en esta situación? Acá debiéramos recordar un poco algunas aproximaciones como la aproximación en serie de Taylor del factor 1 más x, todo esto elevado a n, que cuando x es muy pequeño, x es mucho menor que 1, en valor absoluto, entonces esto es aproximadamente 1 más nx. Y vamos a tratar de usar esto para encontrar esa aproximación. Entonces tomemos atención al término z entre z cuadrado más r cuadrado que está bajo raíz, que entonces serían elevado a un medio. Y vamos a factorizar por el término z cuadrado. ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros dividimos acá r en términos de z, no nos olvidemos que z es mucho mayor que 0, o sea, perdón, es mayor que 0, entonces este término debiera ser mucho menor que 1, que se parece a este término de x que está acá. Entonces, si factorizamos por z cuadrado, nos quedaría 1 más r cuadrado entre z cuadrado elevado todo esto a un medio. Acá tendríamos el término z. Y entonces, como z es positivo, nos quedaría algo así como z, el término z arriba, y 1 más r cuadrado entre z cuadrado elevado a un medio. Por supuesto, los términos z se simplifican porque son mayores a 0. Entonces, la expresión que encontramos recién es 1 más r cuadrado entre z cuadrado elevado a menos un medio, porque está dividiendo, ¿cierto? Y esto, si usamos la aproximación, sería algo así como 1 menos un medio r cuadrado entre z cuadrado. Y entonces vamos a usar esto para reemplazar acá y ver en qué nos queda esto. Y entonces reemplazando, nos quedaría que el campo eléctrico, cuando z es mucho mayor a r, sería sigma entre 2 epsilon 0, el vector k unitario. Y entonces reemplazando acá nos quedaría 1 menos 1 menos un medio z cuadrado y r cuadrado aquí. Aquí vemos que el factor 1 por supuesto se elimina y nos queda este término positivo, nos queda más un medio entonces, y esto sería sigma entre, tendríamos 2 por 2, eso nos queda 4, epsilon 0, r cuadrado entre z cuadrado por k unitario. Pero como pensamos que esto es como una carga, o debiéramos pensar que esto se parece a una carga puntual, aquí nos acordamos que sigma lo habíamos definido como la carga dividido la superficie. Y la superficie de este disco es pi por r cuadrado. Entonces cuando reemplazamos, nos quedaría sigma entre 4 epsilon 0 es lo mismo que q entre 4 pi. 4, el pi lo vamos a dejar acá, r cuadrado, epsilon 0, estamos simplemente reemplazando acá, r cuadrado entre z cuadrado por k unitario. Y nos damos cuenta entonces que el factor r cuadrado se simplifica. Y si reordenamos todo esto, nos va a quedar algo así como la carga entre 4 pi epsilon 0 por el vector k unitario entre z cuadrado. Y entonces esto es algo así como la constante eléctrica por la carga entre la distancia al cuadrado por k unitario. O sea, lo que estamos viendo acá es que justamente cuando nosotros vemos este disco cargado desde muy lejos, en z mucho mayor que el radio del disco, entonces esto lo podemos aproximar como una carga puntual. Y bueno amigos, entonces quedaremos hasta acá. Y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras situaciones clásicas de campos eléctricos de distribuciones continuas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, o si tienes consultas no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.